Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Lenz y te doy la más cordial bienvenida a este canal en Vista Insights. ¿Sabías que 1 de cada 4 niños en edad escolar presentan dificultades visuales no diagnosticadas? Esto obviamente conlleva consecuencias, como por ejemplo en el aprendizaje, en el rendimiento escolar, en la interacción con los demás y en la autoestima. Afortunadamente, si se revisan los ojitos de estos niños, a la mayoría de estos se les puede ayudar con lentes correctivos, es decir, con anteojos o lentes de contacto. Sin embargo, hay algunos que tienen alguna enfermedad ocular que a pesar de usar estos lentes correctivos, no logran tener la agudeza óptima de 20/20. Y es entonces que estos niños tienen baja visión. La baja visión la hay en muchos niveles o grados, pero básicamente se clasifican en moderada, severa y profunda. Recordemos que dentro de la discapacidad visual, la mayoría no son ciegos. De hecho, es el 86% de las personas con discapacidad visual las que presentan baja visión. Y a los niños que presentan esto, necesitan una atención especial proporcionada por un equipo multidisciplinario. Para hablar de este tema tan complejo, les traigo a una experta. Está con nosotros Cecilia Cruz. Cecilia es licenciada en optometría y terapeuta visual. Desde hace 9 años trabaja en la Fundación Ilumina Baja Visión y Ceguera. Ahí lo que hace es realizar las evaluaciones, planear las terapias y orientar en cuanto a la inclusión escolar. Imparte también talleres y se dedica a la sensibilización y a la concientización de esta problemática. Cecilia fue nombrada embajadora por el compromiso con la educación en México. Ceci, me da muchísimo gusto que estés compartiendo este espacio conmigo el día de hoy, aquí y ahora. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Angélica. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Yo también estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Es un gusto y de hecho es un tema tan vasto, tan complejo que podríamos extendernos por horas y horas y aún así no abarcaríamos todo lo que se necesitaría tocar y decir en este espacio. Pero no quiero dejar de la oportunidad de que sí nos compartas, aunque sea de una manera muy breve, un poco de tu historia antes de entrar al tema de lleno. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pues yo también soy una persona con baja visión. Yo nací con dos patologías. Una de ellas es miopía magna degenerativa y la otra es queratocón. De tal manera que pues desde muy chiquita, desde los 5 años, uso unos lentes muy gruesos, muy gruesos. Así transcurrió mi vida desde pequeña, toda la primaria. Cuando entré a secundaria, pues ya me daban vergüenza mis lentes, ¿no? Ya sabes, la edad de la pretensión y esas cosas. Claro. Entonces me compraron mis primeros lentes de contacto rígidos, ¿no? En aquella época eran los 90 y como que todavía la tecnología no era tal como la de ahora, que ya se usan otro tipo de ayudas. Y entonces, bueno, pues empecé a usar mis lentes rígidos y pues así me ayudaron muchísimo, me corrigen mucho más que el lente de armazón. Así se llevó toda mi adolescencia. Cuando yo cumplo 30 años, el año que yo cumplo 30 años me da un desprendimiento de retina en ojo derecho, que en aquella época era mi mejor ojo. Cabe mencionar que si bien es cierto que mis papás siempre se preocuparon por atenderme de manera visual, ¿no? Me llevaron con un especialista, pero pues eran los 80s, ¿no? Cuando yo empecé a usar mis primeros lentes y no había esta parte de la rehabilitación, por lo menos aquí en México.
¿no? A lo mejor sí ya en Suecia y en otras partes del mundo ya había algunos estudios, ¿no? Ya existía los estudios de la doctora Natalie Bárraga que hablaba acerca de la baja visión, pero aquí en México no. Entonces, pues en realidad nunca le dijeron a mis papás que yo necesitaba una rehabilitación, tampoco les comentaron que era una discapacidad lo que yo tenía, ¿no? Simplemente pues mis papás sabían que necesitaba yo mis lentes y me los compraban y ya, con eso, ¿no? Ujú. Y como te comentaba, a los 30 años tuve un desprendimiento de retina en mi ojo derecho y bueno, fue operado, pero pues hubo una disminución en mis campos de visión en ambos ojos. Em, También, bueno, la agudeza visual obviamente fue mermada y bueno, quedó mi ojo izquierdo como mejor ojo en aquella época, ¿no? 2 años después me encontraron una catarata en el mismo ojo derecho, que fue extraída en 2015 y volvió a ser mi mejor ojo, el ojo derecho. Actualmente mi ojo izquierdo solamente hay percepción de luz. Algunos colores, distingo algunos colores muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, el rojo o el negro, ¿no? Pero ya no distingo, pues, detalles de objetos o de personas, ya no distingo. Entonces, bueno, pues por el momento así es como me he podido desplazar para hacer mis actividades de la vida diaria. En 2012 ingresé a trabajar a Illumina. Trabajar en Illumina ha sido lo máximo en mi vida, ¿no? Porque pues obviamente como optometrista no puedo ejercer ya como tal, eh, no puedo hacer las pruebas que realiza un optometrista, ¿no? Porque mi visión ya no me lo permite. Por lo tanto, trabajar en Illumina me permite ejercer mi profesión de otra manera, dirigida a otro tipo de población y hacia la ayuda a otras personas, ¿no? Ya tengo 9 años cumplidos. En mayo de este año cumplo 10 años trabajando en Illumina, siendo parte del equipo de esta maravillosa institución que ha sido quien me ha formado, porque si bien es cierto, soy licenciada en optometría, pero quien realmente me ha formado como terapeuta visual, como rehabilitadora visual, y todo lo que sé profesionalmente lo sé gracias a Illumina. Ellos han ido moldeándome en estos 10 años y todos mis logros profesionales se los debo a ello, a Illumina, ceguera y baja visión. La convivencia con mis compañeros e incluso con mis alumnos, los beneficiarios de Illumina, con sus familias, el trabajar con ellos, el ser parte de ellos, me ha enriquecido no solamente profesionalmente, sino también de la manera humanitaria, ¿no? Que ellos me permiten, derivado de esa convivencia y a veces de esa intimidad que de repente llegamos a tener, ¿no? Las mamitas nos platican muchos casos, cosas muy personales y pues gracias a ello también he crecido personalmente. Así ha Oh, sido. qué bonito, Ceci, porque fíjate que eso es un gran testimonio también para otras personas de que a veces cuando se nos cierran las puertas, como en el caso a ti para ejercer como licenciada en optometría, pero se te abren las puertas en otros ámbitos que son sumamente satisfactorios, ¿no? Ahora, mencionas la terapia visual. Yo creo que esto es algo aún muy, muy desconocido. ¿Nos podrías decir qué es realmente lo que hace un terapeuta visual? Claro, el terapeuta visual es aquella persona que planea el tipo de programa o el tipo de estrategias que va a llevarle a cabo con un niño, específicamente hablando de los beneficiarios de Illumina, para enseñarles a utilizar su visión. De repente pensamos, ¿no? Que abrimos los ojos y vemos. No, ver es algo que se aprende, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que el mundo que nos rodea, pues lo aprendemos gracias
a la visión, cuando el niño tiene una disminución de esa visión, pues le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es enseñarle a utilizar esa visión. Lo primero que hace el terapeuta visual, o lo que nosotros hacemos en Ilumina, es hacerle una evaluación visual funcional. Es decir, cómo ve, qué es lo que ve, cuánto es lo que ve, y sobre todo, cómo está interpretando el cerebro lo que el pequeño está viendo. Y entonces, derivado de esa evaluación visual, pues uno ya se va creando el bosquejo de la visión de esta persona, y entonces podemos planear primeramente el programa que se va a llevar a cabo, cuáles son sus habilidades, qué es lo que le falta trabajar, qué es lo que podemos ayudarle a recuperar, o definitivamente hay áreas de las funciones visuales que, derivado de la patología visual, ya no van a ser posibles, pues recuperar o trabajar o adquirir, ¿no? Entonces, pues derivado de esa evaluación, nosotros sabemos toda esa información acerca de nuestro beneficiario, y entonces ya sabemos qué es lo que vamos a trabajar con cómo lo vamos a trabajar, y sobre todo también dar las estrategias y herramientas que esta persona requiere para realizar sus actividades de la vida diaria. Eso es lo que hacemos en Ilumina. Ok, fíjate qué interesante y es algo muy, muy desconocido. Ahora, estos niños necesitan un equipo multidisciplinario que les esté apoyando. ¿Quiénes componen este equipo? Pues, primeramente, el oftalmólogo, que es quien diagnostica la patología visual, ¿no? Y con quien hay que estar ah, teniendo, pues, algunas consultas recurrentes, ¿no? Para estar monitoreando esa visión. Obviamente, el licenciado en optometría, que es quien, pues, puede darnos algunas estrategias acerca de ayudas ópticas o no ópticas, ¿no? Para el trabajo con los chicos. El terapeuta visual, definitivamente, ¿no? Para poder, em, pues, hacer el programa de estimulación visual. Eh, los maestros del colegio, ¿no? Que tienen que conocer la situación visual del chico. Obviamente los papás, que son el pilar fundamental del trabajo con sus hijos. Un psicólogo también, que no solamente trate a los chicos o a la persona con discapacidad visual, sino hasta la familia, ¿no? Que también, pues se ve afectada en primer lugar, en la noticia, ¿no? Cuando el niño eh, nace con una patología visual, y los padres se enteran de esto, para ellos es un golpe muy fuerte, ¿no? Digo, es algo que no esperaban. Todo el mundo, cuando sabemos que estamos embarazadas, ya soñamos con nuestro bebé, y lo soñamos bien, sin ningún Claro, tipo de complicación. Y el hecho de que nos digan su niño o niña tiene esto, pues nos deprime, nos hace, pues, preguntarnos el por qué a nosotros, ¿no? Entonces, tanto los padres de familia como el niño con discapacidad tiene que ser acompañado por un psicólogo que le vaya permitiendo entender toda esta parte, y hacerles entender que esos esfuerzos pueden derivarse o llevarse a cabo a una buena rehabilitación, y no a una depresión o a una falta de querer realizar las cosas, o la rehabilitación, ¿no? Por depresión. Al contrario, ese esfuerzo vamos a dirigirlo a una buena rehabilitación, para que el niño o niña con discapacidad visual pueda realizar su vida de manera lo más normal posible, ¿no? claro, claro. Así es. Ahora, en el ámbito escolar, que es en el que tú estás enfocada, ¿cuáles Sí. dirías tú que son cuáles son las necesidades educativas e inclusivas de un niño con baja visión?
Sí, pues derivado de la misma evaluación visual, nosotros podemos ir viendo las necesidades que vamos a ir pues llenando de ese niño o niña con discapacidad visual o con baja visión específicamente, porque vamos a ir pues evaluando, ¿no? Cuáles son sus necesidades para ver de cerca, para ver de lejos, de desplazamiento, ¿no? Entonces nosotros podemos ir sugiriendo qué tipo de cuaderno va a requerir el pequeño, ¿no? Si puede utilizar un cuaderno todavía convencional, nada más con las líneas bien remarcadas, o definitivamente mandarle pues a hacer un cuaderno especial, ¿no? No sé, con interlineado más ancho y remarcado con un color más grueso para que él lo pueda identificar. La lectoescritura, bueno, específicamente la escritura está muy relacionada a veces con este tipo de herramientas, ¿no? Que el niño tenga el cuaderno adecuado para sus necesidades visuales. No solamente es un cuaderno de raya, puede ser un cuaderno de cuadro grande, ¿no? O un cuaderno ahora que existen de cuadro alemán y bueno, un sinfín de tipo de cuadernos que existen ahora, podemos apoyarlos eh, probándole todos esos tipos de cuadernos. En Illumina tenemos nuestro stock de cuadernos y cuando llega un pequeño hacemos la prueba con todos los cuadernos que tenemos ahí para ver cuál es el que él requiere, ¿no? Cuál es el que a él es más funcional, ¿no? En cuanto a la lectura, bueno, a veces el niño puede leer todavía digamos que un tamaño estándar de letras, pero en ocasiones ya lo que requiere es un libro en macrotipos, ¿no? Entonces, pues vamos a sugerir que la mamita solicite a la Secretaría de Educación Pública ese cuaderno, ese libro, perdón, en macrotipo, pero además puede que requiera un tiposcopio. Un tiposcopio es como una especie de renglón que vamos a poner sobre el texto que nos permite aislar ese renglón para que el niño no se confunda con el de arriba, con el de abajo, o lo repita, o se lo salte, ¿no? Va enmarcando cada renglón para que el niño no tenga confusión, o si va a hacer la copia de su libro a su cuaderno, que no pierda en qué renglón va, porque obviamente al perderlo le llevaría más tiempo realizar la copia, porque de aquí a que vuelva a encontrar en qué renglón estaba y se vuelve a ubicar y todo eso, el tiposcopio le evita todos esos problemas porque ya lo tienen marcado y entonces nada más es él tiene que ir bajando poquito a poquito el rengloncito para que no se confunda ni con el de arriba ni con el de abajo o lo repita, ¿no? El poderle probar lupas para poder leer, ¿no? De repente uno piensa en lupas y piensa en las que se encuentran en el mercado, en el metro, no sé, cuando existe un sinfín de tipo de lupas, de magnificaciones que nos permite mejorar esa lectura y además, no solamente las magnificaciones, sino qué tipo hay, algunas que se cuelgan de la cabeza, otras que les llamamos tipo pisapapel, porque son como unas bolitas que se pegan al texto y el niño nada más va rastreando con él el texto, ¿no? Entonces, hay unas con luz, ¿no? Si la patología visual que tiene el niño le merma un poco la luz con esas lupas que tienen ya su luz integrada, pues para ellos es mucho más sencillo leer, ¿no? Podemos también mm, enseñarles a usar un tiposcopio, que eso es para la visión de lejos, para poder localizar cosas que están a lo lejos, como el copiado del pizarrón, ¿no? Una persona con baja visión, un niño con baja visión, le es casi imposible copiar del pizarrón a su cuaderno, ¿no? Y el telescopio nos ayuda muchísimo, ¿no sabes? Yo durante mi niñez siempre tuve problemas con eso, ¿no? Siempre preguntándole al compañerito de junto qué escribió el maestro, ¿no? Cuando empezaron a usarse los pizarrones blancos y el maestro traía plumón verde, no sabes qué desesperación, porque pues yo no lo alcanzaba a ver, ¿no? Claro. Entonces, con el telescopio, ¿no? Cuando a mí me regalaron mi primer telescopio,
yo fui la mujer más feliz del mundo porque ya alcanzaba a ver el pizarrón, ya podía alcanzar a copiar del pizarrón, ¿no? Entonces, yo me preocupo mucho en ese aspecto por los chavos porque mm, yo le digo a los papitos, yo siempre le digo a los papitos que yo también tengo baja visión. Me gusta decírselos porque quiero que ellos sepan que la persona que los está atendiendo no solamente sabe de la baja visión por lo que estudió, sino porque lo vive todos los días o porque lo vivió de estudiante, ¿no? Entonces, me gusta por eso hacerles esa aclaración para que ellos sepan que los está atendiendo alguien que los entiende, ¿no? Ujú, sí, Entonces, ciertamente. eh, me preocupo mucho por eso, ¿no? Porque yo recuerdo mis necesidades y digo, bueno, a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado a usar un telescopio, un tiposcopio, todas esas herramientas que en mi época no había, ¿no? Ujú, Entonces, pues yo procuro que estos niños tengan esas herramientas pues para que mejore su rendimiento escolar. Yo dije, bueno, si a mí me fue bastante bien en la escuela, digo, no quiero presumir, pero la verdad es que pues sí, siempre llevaba buenas calificaciones en la escuela y con tantas dificultades, pues si yo les echo la mano a estos niños, pues van a mejorar mucho más, ¿no? En su rendimiento escolar. Entonces, eh, pues esa es mi chamba, ¿no? También, no sé, proporcionarles un atril, ¿no? Para que el, el, el texto que están leyendo o cuando están trabajando con su cuaderno, pues les quede a la altura de su carita y ellos no se tengan que agachar y tengan que hacerse sombra ellos solos, ¿no? Que eso también les dificultaría la, la percepción de algunas cosas y obviamente el cansancio de la espalda, que es terrible, ¿no? ujú. Eh, qué tipo de colores va a utilizar, qué tipo de pluma, ¿no? Una pluma más gruesa, a lo mejor un lápiz que también de esos de dibujo, de esos para dibujante, ¿no? Que pintan más grueso, vamos a darles ese tipo de lápiz, o definitivamente si al momento de realizar una evaluación visual o en el transcurso de esta aventura en la que vamos haciendo la terapia visual, nos damos cuenta que la visión del pequeño ya no le es funcional para la lectoescritura en tinta, que es como comúnmente todos escribimos, pues vamos a pasarlo a braille, ¿no? Porque el no hacerlo, el aferrarnos a una pues una lectoescritura en tinta cuando ya la visión no le da, lo único que va a hacer es provocarle un atraso en su nivel académico, ¿no? Entonces, pues, cuando ya nos damos cuenta que su visión no le es funcional, pues hay que hablar con los padres de familia, es algo que de repente todavía me causa un poco de temor dar esas noticias, ¿no? Más que temor, angustia, ¿no? Tener que decirle al papá, eh, pues vamos a tener que cambiar a braille el método de lectoescritura, ¿no? Porque no sabemos cómo van a reaccionar los papitos, qué shock les pueda causar a los papitos y a los niños, ¿no? Saber que ya no van a poder escribir en tinta. Sobre todo, sabes que mmm, hay niños que no quieren verse diferente a sus compañeros de colegio y ellos prefieren seguir utilizando bueno, ellos quisieran utilizar sus cuadernos como los de sus compañeros o no tener que llevar el atril o no tener que utilizar un libro en macrotipo, ¿no? Porque ellos quieren verse como los compañeritos. Entonces, hay niños que todavía no pues aceptan o todavía no asumen que ellos tienen que pues aprender de otra manera, tener otras estrategias para poder llevar a cabo sus actividades y eso les causa como un poquito de problema, a veces enojo, a veces irritabilidad, entonces tocar esos temas son como un poquito complicados para algunos chicos y para algunos papás. Hay otros que no, hay otros que lo han superado muy bien, que lo han trabajado muy bien y bueno, pues en cuanto a la inclusión, pues en Ilumina vamos a las escuelas, el área de inclusión educativa, las maestras van a las escuelas regulares a hacer visitas eh, una vez al mes, ¿no? Primeramente para revisar que las condiciones de la escuela
sean las adecuadas para el pequeño y dar algunas estrategias para mejorarlas. A veces se dan talleres de sensibilización a la comunidad escolar en general, no solamente a los maestros, sino también a los compañeros de grupo, para que, para que puedan entender la situación del pequeño con discapacidad visual. A veces nos encontramos con comunidad escolar que, que son reacias a esta situación, pero también nos encontramos en la otra cara de la moneda, ¿no? Que quisieran hacerle todo al pequeño y eso tampoco favorece su inclusión, tampoco favorece su desarrollo. Entonces tenemos que tener un punto medio. Sí hay que apoyarlos, pero sin tener que hacerles todo, ¿no? Entonces, la parte de inclusión también es muy importante porque en Ilumina esa área tiene a su vez una subárea que se llama adaptación de materiales. Esta, esta área se dedica precisamente al apoyo de los docentes y el apoyo a los padres de familia para hacer precisamente esas adecuaciones al material, de tal manera que para el niño sea más sencillo trabajar una actividad, ¿no? Y obviamente al ser sencilla, fomentamos la independencia del pequeño, no tiene que estar la maestra ahí pegada junto a él para poder realizar la actividad, que eso es lo que de repente algunos maestros dicen, no, es que yo no quiero aceptar a un niño con discapacidad visual porque implica más trabajo, porque implica que yo esté ahí pegada a él y yo tengo que atender a los otros 30 o 40 niños que hay en el grupo, ¿no? Entonces, cuando hay una buena adaptación de material, la actividad es se vuelve tan sencilla que ya no necesitamos que el docente esté sentadito junto al pequeño para que pueda realizar la actividad y eso obviamente pues fomenta la independencia de los chicos. Entonces, pues así es como trabajamos en Ilumina con, con cada uno de nuestros beneficiarios. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de material adaptado para tener una idea? Sí, claro, por ejemplo, un mapa de la República, ¿no? Llegan las mamitas y nos dicen, bueno, es que la próxima semana van a trabajar, van a localizar los ríos en un mapa de la República Mexicana, ¿no? Y entonces la mamita hace la adaptación. Si el niño es con baja visión, pues lo que utiliza es los colores que el niño logra ver. A lo mejor sí hacemos una ampliación del mapa, ¿no? Que también eso es algo muy importante porque de repente pensamos en baja visión y lo primero que hacemos es, si tiene baja visión, le voy a hacer más grande el objeto, ¿no? Voy a ampliar ese objeto. Y eso a veces, en vez de ayudarnos, nos perjudica porque una persona con baja visión no solamente está involucrada la agudeza visual que tiene, sino también los campos de visión. Entonces, si el campo de visión está reducido y nosotros hacemos una ampliación exagerada, no alcanza a ver el objeto como un todo, ¿no? Y entonces le cuesta más trabajo identificar qué es, ¿no? O tiene que hacer un mayor rastreo para identificar qué es lo que le estamos mostrando. Entonces, lo que hacemos, bueno, sí, vamos a ampliarlo poquito, pero vamos a utilizar colores para, no sé, el color rojo para el río Bravo y el color azul para el río Usumacinta. Y así, y ir utilizando colores que el niño identifique, porque también hay que tomar en cuenta eso, debido a que la patología visual afecta en algunas ocasiones la identificación de colores. eh, entonces vamos a preguntarle al terapeuta visual, oye, ¿qué colores ve este niño? El terapeuta nos dice, bueno, pues puede ver todos menos el gris, ¿no? Por ejemplo, o puede ver todos menos el verde. Entonces nosotros ocupamos esa otra gama de colores para hacer esa adaptación, para darle el color a ese mapa y para el niño sea más sencillo identificar los ríos, ¿no? A lo mejor con la línea más gruesa, con esos colores que el niño logra ver, ¿no? Podemos adaptar ese mapa. En el caso de los niños con ceguera, por ejemplo, pues se utilizarían texturas, ¿no?
diferentes texturas para cada tipo de río, para que él puede irlos identificando, ¿no? Es como un ejemplo muy, muy burdo de lo que podríamos hacer para adaptar un material. Maravilloso, maravilloso Sí. ejemplo, me encantó y aquí volvemos a ver la importancia de esta evaluación con el terapeuta visual. Así es. Sí, sí, la evaluación visual, yo les digo a los papás, es la radiografía de, es la manera en que yo voy a conocer al pequeño, es la médula espinal de nuestro trabajo. Sin esa evaluación visual, no conocemos al niño, no sabemos qué es lo que puede ver. Y cómo le vamos a ayudar, ¿no? Porque, insisto, por ejemplo, en el caso de los colores, hay pequeños que no distinguen algunos, y si la maestra les dice, van a colorear de rojo Sonora, chispas, y el niño ya lo coloreó de verde, perdón, por ejemplo, de naranja, ¿no? Y a lo mejor la maestra lo regaña y le dice, no, dije de rojo. No, a ver, espérate, es que él no ve el rojo, ¿no? Entonces, a él ponlo a trabajar otro color, ¿no? O si te lo colorea del color que él lo colorea, pues ya sabes que no es porque él no quiera, sino porque no nota ese color, ¿no? Entonces, pues el trabajo entre el terapeuta visual y el área, bueno, en el área de baja visión y con el área de inclusión educativa están muy ligados, porque yo soy quien se da cuenta qué es lo que el niño puede ver y tengo que pasarle un reporte al área de inclusión para que a su vez ellos le lleven a la escuela esas estrategias con las que se va a trabajar con el pequeño, ¿no? Para que sí se le exija como a cualquiera de sus compañeritos, pero con determinado control, ¿no? Claro. Para que no haya confusión también de parte de la maestra. Por supuesto. Y sabes qué, escuchando todo esto, como que me cae el 20 de la importancia de la comunicación y me imagino que aquí también es de parte de los padres con los docentes, porque con el ejemplo que diste, por ejemplo, del mapa de los ríos, si los padres saben con anticipación lo que va a ir viendo el niño en la siguiente semana, pues entonces se puede ir trabajando en esto. Pero si no hay Así. esta comunicación y a la hora de la hora está el niño ahí sentado en la banca y ese es el trabajo que van a hacer ese día y no hay material preparado, ¿no? Así es. Regularmente se les solicita a los docentes que le manden a los papitos con antelación la planeación, por lo menos con una semana de anticipación, la planeación para que precisamente los niños ya el día que van a trabajar el mapa ya lo lleven, o de lo contrario pues se van a quedar ahí, como dices, en la esquina del salón, pues sin poder trabajar porque no llevan el material adecuado, y el material que pudiera compartirle cualquier otro compañerito, ¿no? Que ya sabes que nunca falta el que lleva 2 o 3 mapas de más y le dice, pues yo te presto uno, ¿no? Pues sí, pero no es el material que él requiere porque no tiene las condiciones adecuadas para que él las pueda ver, ¿no? Ujú. Entonces, por eso sí es muy importante la comunicación entre los maestros, los padres de familia. Somos un equipo, ¿no? Está el trabajo que hace el niño, está el trabajo que hace Ilumina, está el trabajo que hace el maestro y el trabajo que hacen los padres de familia. Es un equipo, todos trabajamos en equipo para que el rendimiento escolar de los beneficiarios pues se lleve a cabo lo más adecuadamente posible. Así es. Claro, claro. Ahora, todo esto también incluye la orientación y movilidad. En Ilumina tenemos el área de orientación y movilidad. Hay niños que desde cuando los vemos llegar nos damos cuenta, este niño requiere el uso del bastón. Hay niños que dependiendo del, pues de la patología visual y lo deteriorado que se va dando derivado de la patología visual, es como paulatinamente van perdiendo visión, y, y entonces se les incluye ya en ese servicio, o definitivamente también al momento de la evaluación visual que hago yo, me doy cuenta, este niño si está en un lugar oscuro va a requerir el uso del bastón,
O si hay un lugar muy iluminado, lo mismo, va a requerir el uso de un bastón, porque no necesariamente que lo utiliza todo el tiempo, sino que en determinadas condiciones es que lo va a requerir, ¿no? Ujú. Entonces, eh, también es parte de mi trabajo decirle, mira, me di cuenta que cuando íbamos dirigiéndonos al salón, el niño iba rastreando con el pie el piso para ver que no se encontrara nada, ¿no? En el camino, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, definitivamente yo tengo que pasarlo ese informe a coordinación general y a su vez coordinación se comunica con el área de orientación y movilidad y entonces se le empieza a hacer una evaluación ya formal en cuanto al desplazamiento del pequeño para poder, bueno, revisar cuáles son las condiciones específicas en las que el niño va a utilizar el bastón, ¿no? Ujú. Hay niños que lo requieren todo el tiempo, aunque sean solo baja visión. Hay niños que por ser baja visión lo requieren solo a determinados momentos, o hay niños que incluso siendo baja visión no lo requieren todavía, ¿no? Todo depende Ujú. de la situación visual de cada uno. Yo les digo a los papitos también, la baja visión y la rehabilitación en general sobre baja visión es como quien se va a hacer un traje a un sastre, ¿no? Cuando nosotros vamos a una tienda departamental y nos gusta un vestido, nos lo probamos y decimos, bueno, pues sí, sí me queda, pues a lo mejor ligeramente grandecito o ligeramente apretadito, ¿no? Pero cuando uno va con un sastre a hacerse su vestido, el hombro tiene que quedar en el hombro y el puño donde debe ir el puño. No me puede quedar ni grande ni chico. Entonces, lo mismo pasa con la visión y sobre todo con la baja visión. Cada cosa que hagamos para una persona con baja visión es personalizada. Aunque dos niños o dos personas tengan la misma patología ocular, no implica que con los dos vamos a trabajar lo mismo. O a lo mejor podemos trabajar lo mismo, pero con diferentes condiciones. Es decir, la adaptación del material con el que vamos a trabajar va a ser diferente, aunque sea el mismo juego de pelota, pero con un niño voy a utilizar una pelota roja y con otro niño voy a usar una pelota verde y más grande o más pequeña, ¿no? Y es el mismo juego de pelota, pero está adaptado de diferente manera. ¿No? Porque cada uno somos diferentes y nuestra visión es diferente, aunque tengamos la misma patología visual, ¿no? Entonces, sí, es como algo muy, muy personalizado, muy específico para cada una de las personas con baja visión. Sí, sí, ciertamente. Es impresionante y es maravilloso que ya se haga todo esto, Sí. definitivamente, porque como bien dijiste, cuando tú y yo éramos niños, pues nada de esto existía, ¿verdad? Y cómo No, nos hubiera gustado tener este tipo de ayudas y este tipo de atención. así es, Sí. nos hubiera sido la vida mucho más fácil, mucho más fácil, Totalmente, ¿no? totalmente. Ahora, has mencionado a lo largo de la plática varias veces el rol de los padres. Definitivamente es el pilar en todo esto. ¿Qué nos puedes platicar acerca del rol de los papás, de la responsabilidad? Sí, es una gran responsabilidad y primero que nada, o sea, también ellos tienen que pasar por todo un proceso, ¿no? Como yo te lo decía hace unos momentos, seguramente como padre es bien complicado, pues recibir la noticia, ¿no? De que tu hijo tiene una discapacidad. El hecho de asumirlo, de entenderlo, de decir, ¿y ahora qué? ¿No? Bueno, sí, ya sé que tiene discapacidad visual, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? Ese miedo de decir, híjole, mi hijo va a estar toda la vida como un mueble, ¿no? Sentado ahí en casa, o va a pedir limosna, o va a cantar en el metro. O sea, como que eso ha de ser un gran shock para cada uno de los padres, ¿no? Que porque es como el común denominador, ¿no? La idea que tenemos de la mayoría de las personas con discapacidad visual. Bueno, de la discapacidad en general, ¿no? Ujú. Eh, entonces, primero que nada, pues ellos tienen que asumirlo, insisto, tienen que pasar por también un proceso, ir al psicólogo, entender esta parte. Eh, a veces, a veces lo entienden muy bien,
incluso a veces sin la necesidad de un profesional, pero en ocasiones sobreprotegen a los pequeños, ¿no? No les permiten el desarrollo por miedo a, ¿no? Incluso hay papitos que llegan y dicen, es que él ya tiene 7 años, es que no lo he llevado a la escuela. ¿Y por qué no lo ha llevado a la escuela? Es que tengo miedo de cómo lo van a tratar los otros niños, ¿no? O que lo menosprecien, o es que sí, me lo maltraten, o no sé, ¿no? O hay papás en los que dicen, yo le hago todo, ¿no? Había un chico en Ilumina cuando yo recién entré, fue de mis primeros alumnos, ya era un joven en esa época de 13 años, cuando entró conmigo, y, y el chico, bueno, la coordinadora le ofreció enseñarle la parte de orientación y movilidad al chico, y la señora le dijo, no, porque mi hijo siempre va a estar conmigo. Yo, pues sí, pero tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay papás así, ¿no? Entonces, regularmente es algo complicado, pero también hay papitos que ponen las pilas y dicen, no, es que tengo que hacer esto, mi hijo va a hacer aquello, y ándale, y vamos a Ilumina, y maestra, ahora qué hago, y cómo lo apoyo, y dígame qué, y ahora qué sigue, ¿no? Sí, ahora sí que tenemos de ambas cosas que tienen dos puntos de vista a veces tan diferentes los padres que te encuentras unos muy positivos hacia darles las herramientas, como hay otros que dicen, no, mejor pues que se quede en casa o yo le voy a ayudar, ¿no? Incluso no solamente los padres, sino la familia en general. Había una familia en la que decía la mamá del pequeño, es que mi hermana me critica porque yo dejo a mi hija hacer lo que ella, que, lo, hacer cosas que ella tiene que hacer, ¿no? Como servirse la leche. No es que ella no puede, es que claro que puede, obviamente con otras estrategias, no la va a servir como la sirves tú, ¿no? Ella va a utilizar otras estrategias, pero sí puede, ¿no? Entonces, sí, definitivamente los papitos son el pilar de todo este trabajo. También son el pilar porque gracias a ellos nuestro trabajo funciona, ¿no? A veces tenemos a los pequeños, en el caso, por ejemplo, de estimulación visual, yo trabajo con ellos media hora nada más, ¿no? Que es muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué requiero yo? Bueno, sí, yo ya le enseñé cómo hacer la actividad, ahora hágalo usted en su casa, ¿no? Para que el niño siga adquiriendo esta habilidad. O alguna maestra, ¿no? Que al grupo de desarrollo llegan los niños a comer, ¿no? Y entonces pues utilizan sus cubiertos. Bueno, sí, pero la hora de la comida es muy poquito tiempo. El chiste es de que también sábado y domingo que están en casa, pues el niño corte la pechuga o el niño corte el pescado, ¿no? No se vale que usted, pues le dé de comer en la boca, porque pues así el niño no va a aprender, ¿no? Claro. Entonces, el éxito de la rehabilitación en general, no solo de la estimulación visual, sino en general, es el seguimiento que le dan los papitos en casa a ese trabajo, ¿no? Sí, sírvete tú tu leche porque tú puedes, ¿no? Pues sí, aquí están los cubiertos, ayúdame a poner la mesa, tú puedes ayudarme a poner la mesa, ¿no? Puedes lavar los trastes, puedes limpiar la mesa también, ¿no? Entonces, todo ese seguimiento es gracias a los papitos y gracias a eso es el éxito que tengan en la rehabilitación sus hijos. En cuanto a la sobreprotección, en tu experiencia, ¿cuáles son como que los aspectos con los que más te has topado, los que son como más comunes, más frecuentes Sí, en los cuanto a eso? límites. Los límites, Los ¿ok? límites, sí, definitivamente los papitos de repente, pues no sé si porque se sientan culpables, no sé cuál es la situación, pero de repente es que digamos que la mayoría de los chicos tienen problemas con los límites, ¿no? Que llegan y agarran todo y toman todo y no siguen órdenes, no siguen instrucciones, pues porque en su casa no les han enseñado nada de eso, ¿no? Porque es clásico, yo
me tocó tener la experiencia con la mamá de una compañerita del colegio de mi hija. Esta niña tenía problemas de lenguaje, ¿no? Y entonces un día platicando con la señora me dice, es que yo no regaño a Pati porque es que no, imagínese, si ya de por sí con su problema y luego yo todavía la regaño y yo, perdón, ¿y entonces va a ser un monstruo o cómo? O sea, no, perdón, nada tiene que ver su discapacidad con que usted le ponga límites, ¿no? Entonces, pero bueno, pues cada cabeza es un mundo y de repente nos llegan, sí, muchos niños que el problema básico son los límites, no tanto otra situación, porque de repente se confunde la gente, ¿no? Que dice, es que a lo mejor también tiene problemas neurológicos y no entiende instrucciones y por eso es que no te hace caso, ¿no? No, no es eso, es que la mamita no le puso límites, entonces pues el niño hace lo que quiere, ¿no? Entonces, sí hay que tener bien claro cada cosa, ¿no? Pero sí, es muy común que los pequeños no tengan límites. No tengan límites. Y me imagino que esto a los padres lo deben de empezar a ejercer desde el niño, desde muy pequeñito, ¿verdad? Claro, claro, como a cualquiera de nuestros hijos, digo, el hecho de que no, de que tengan discapacidad no implica que los vas a educar de otra manera o que los vas a consentir de otra manera. La educación de los pequeños, tengan o no discapacidad, tiene que ser sobre una misma línea con límites, con responsabilidades, con derechos, ¿no? Y así tenemos que educar a nuestros niños con discapacidad también, ¿no? No, Ujú. no debe ganarnos ese sentimiento de, insisto, a veces creo que es de culpa, de decir pues es que como nació así, pues mejor que haga lo que quiera, ¿no? No. Vamos a ponerle límites, vamos a educarlos bien. Nada tiene que ver que tengan discapacidad con que estén bien educaditos. Sí, Sí, fíjate que yo ahí detecto también un poco como de lástima, ¿no? O sea, ya no es sí. empatía, sino ya es lástima. En alguna ocasión Oh, tuvimos un taller de sensibilización donde un papá nos externaba. Lo que pasa es que nosotros le pedíamos al papá precisamente el apoyo para que en casa le permitiera al niño vestirse solo, ¿no? Y el papá lo que nos dijo es que maestra, por caridad, yo lo viste yo, caridad, ¿siente lástima por su hijo? No tiene por qué sentir lástima, mejor enséñele para que el niño sea una persona independiente y no tenga que andar pidiéndole ayuda a nadie, ¿no? Él puede hacer esas cosas, ¿no? Obviamente hay cosas que definitivamente requerimos de algunas ayudas, ¿no? Pero que sea lo más independiente posible. Y sí, efectivamente, el Señor tenía esa idea, ¿no? Como dice, más por lástima. Afortunadamente lo fue superando, ¿no? Fue así como una etapa. En aquella época, pues el niño era todavía pequeño, ya ahorita de ser como un joven de 11 años, yo creo, 12 años. Este, y, y, y afortunadamente lo fue superando el papá y fue mejorando esa situación. Pero sí, de repente hay ese sentimiento de lástima. Como también hay papás, bien gracioso porque también fue de mis primeros alumnos, también ya el jovencito de tener ahorita unos 13 años, pero cuando yo lo conocí tenía 3 años, ¿no? Y le hice la evaluación visual, le entregué el reporte al papito y me dice el papá, oiga, ¿y va a poder manejar algún día? Y yo, o sea, perdón, pero no. O sea, el niño se va a poder desplazar con la ayuda de su bastón, o sea, sí, ¿no? Pero, o sea, ujú, manejar, o sea, perdón, pero no, ¿no? ujú. Y pues eran cosas que al papá le preocupaba. A lo mejor el señor amaba manejar, le encantaba manejar y por eso es que el señor eso era lo que le tenía, pues tanta angustia, ¿no? Pero digo, Ujú. paso por paso y pues en el transcurso de estos años se va a dar cuenta que para qué va a ser hábil su hijo y para qué no, ¿no? Y no necesitamos angustiarnos por cosas pues, que por lo menos yo considero que no debiera angustiarle en ese momento, ¿no? Primero vamos a enseñarlo a que se desplace con su bastón, a que salga bien del colegio, que otras sean las prioridades, ¿no? No Ujú. necesariamente el hecho de que maneje, ¿no? Por supuesto, Entonces, sí, sí. a ver, hay una gran gama de papitos y de sus angustias.
¿no? Sí, me imagino que sí, y también lo difícil que ha de ser el encontrar este término medio, ¿no? El de no sobreproteger, Ajá, pero tampoco abandonar. exacto. Yo pienso, por ejemplo, cuando a las personas con baja visión se nos cae algo al piso, ¿no? Ujú. Y realmente para buscarlo, pues nos podemos tardar una eternidad hasta encontrarlo, hasta ir ahora sí que rastreando todo la superficie hasta dar con el objeto y luego ya lo tocamos y ya salió rodando otra vez. Entonces Sí, ahí está, si nos resuelven todo, no aprendemos, pero también hay así como que es. un punto donde pues tampoco, sí, digo, ahí sí ya necesitan interceder un poquito y apoyar, ¿no? Entonces ese término medio, ese punto, debe ser muy difícil cuando se trata de niños pequeños. Sí, es una línea bien delgada y que viene cierto, que no se puede confundir con el abandono ni con la sobreprotección, ¿no? Y también la parte de la persona con discapacidad visual, con baja visión, de repente nos hemos topado con niños que exigen la ayuda, ¿no? Que la exigen, no la piden, ¿no? La exigen, y, pues ayúdame, ¿no? Y hasta el tonito como que lo suben, ¿no? Entonces, no, no, a ver, espérame, igual te puedo ayudar, pero pídeme las cosas bien, ¿no? Oye, ¿me puedes ayudar? No encuentro lápiz que se me cayó, ¿no? También esa parte es muy importante y que también los niños aprendan a pedir ayuda, ¿no? De repente también eso es como muy, muy difícil. En alguna ocasión estaba yo trabajando un juego en la computadora con un pequeño, bueno, ya era un joven, ya tenía como 12 o 13 años, en que le pedía, era un juego de búsqueda y rastreo, pero el juego era, me parece que argentino, chileno, no sé, no era mexicano. Y entonces, en vez de decir toronja, decía pomelo, ¿no? Y entonces ya nomás le faltaba eso, y el niño no lo veía, y estaba como muy, más bien, no lo encontraba, o no me decía, es este, ¿no? Ujú. Pero no porque no lo viera, estaba como muy visible, como muy a la vista. Y el chico, o sea, ya llevaba varios, varios minutos trabajando con el juego y eso le faltaba. Hasta que por fin se decidió y me dijo, es que no sé qué es pomelo. Ah, bueno, es que pomelo es una toronja. Entonces hay que encontrar una toronja, ¿no? Ah, entonces también hay que enseñarles a que es válido que pidas ayuda, no es nada más, eh, es que me enseñaron en Ilumina que yo tengo que ser independiente. No, no se trata tampoco de eso, se trata de que sí seas independiente en lo más que puedas, pero siempre con la idea de que puedo, si requiero para eso, puedo pedir la ayuda para que pueda yo resolver algo, ¿no? Entonces, también esa parte es muy importante. Así Fíjate es. que en todo esto lo que destaca es como cada caso, tanto el niño como persona con baja visión o con discapacidad visual, como también la familia, la personalidad, el entorno, todo esto, cómo juega un papel tan importante en cómo Sí. es cada caso, ¿no? Lo Ujú. personalizado que necesita hacer esta atención para que realmente se aborde de la manera correcta. Sí, cada persona además asumimos de diferente manera nuestra discapacidad. Habemos quienes eh, lo hemos ido superando con los años, habemos otros que pues si la pérdida de la visión fue repentina, pues nos cuesta más trabajo, ¿no? Ujú. Y entonces, de repente, déjame decirte que yo, cuando empecé a perder más la visión, si había algo que me molestaba mucho, era tener que decirle a alguien, preguntarle a alguien, ¿qué color es este? Porque yo rojo, naranja, rosa los veo exactamente igual, ¿no? Y entonces, decirle a mi sobrina, ¿qué color es este? Porque yo los veo todos iguales, ¿no? Y ya mi sobrina me decía, ah, pues es naranja o es amarillo, es rosa, ¿no? Eso me molestaba mucho.
¿no? El hecho de tener que decirle a alguien, léeme lo que dice ahí arriba, antes que no utilizaba yo el telescopio, ¿no? Y tener que decirle a alguien, es que léeme lo que dice ahí porque no alcanzo a ver qué dice, ¿no? Para mí era bastante frustrante, bastante molesto, me enojaba mucho, pero bueno, pues uno lo va asumiendo poco a poco y ya con nuestras herramientas, pues lo vamos superando y eso nos va haciendo la vida más llevadera y también lo vamos pues superando esas frustraciones y esos enojos, ¿no? Y lo vamos canalizando de otra manera. También Claro, eso es algo muy importante. claro, sí. Y yo creo que aquí lo que es muy alentador para los padres es saber que estos niños sí ciertamente necesitan los papás dedicarle mucho tiempo, Sí, implica esfuerzo, implica mucha dedicación, implica pues rodearse de este equipo multidisciplinario y estar al pendiente de todo esto, pues obviamente es un esfuerzo enorme, pero saber que todo esto va a tener unos resultados maravillosos, ¿no? Que su hijo va a poder ser una persona independiente, productiva, funcional. Me imagino que tú dentro con toda la experiencia que ya tienes y tantos beneficiarios que han pasado por ti y que has conocido, debes de conocer casos así, ¿verdad? De ya ver el antes y el sí, después. sí, la verdad es que afortunadamente ha habido muchos casos de éxito. Uno de ellos es de un chico que ya ahorita va en preparatoria, entró a la prepa 2, si no mal me equivoco, de la UNAM. Yo lo conocí hace, hace, hace 10 años, o casi 10 años, ¿no? Que entré a trabajar a Ilumina. En aquella época, pues era chiquitito, creo que iba en el kinder. Y, y el niño es baja visión, una baja visión severa, de tal manera que fue evolucionando en Ilumina, llevando a cabo pues su rehabilitación, tanto de estimulación visual como habilidades de la vida diaria, orientación y movilidad, computación, que también les ayuda muchísimo para su aprovechamiento escolar, ¿no? Porque de repente ya no solamente requieren utilizar la regleta y el punzón, porque de ser un niño que escribía en tinta pasó a ser un niño que tuvo que aprender la lectoescritura en braille y pues son un poco ahí hay un poco de complejidad, ¿no? Porque a veces los maestros no están dispuestos a, pues, aprenderlo, ¿no? La mamita se dedicó muchísimo, insisto, en el caso de éxito de este pequeño es porque desde la mamita también era una super mamá, una mamita que se puso las pilas desde el principio, llevaba a su hijo a todo lo que tenía que llevarlo, consultas, rehabilitación, bueno, vaya, hasta en un equipo de goalball estaban en aquella época, este, mm, entonces, pues que el niño aprendiera la computación, ¿no? Cabe mencionar que es una familia de bajos recursos, ¿no? Que no contaban con todo lo necesario pues para darle la rehabilitación al pequeño. El niño tenía una beca y en Ilumina, una beca que la pudieron aprovechar muy bien. El equipo de cómputo que se les dio fue donado por parte de Ilumina, un equipo que también fue aprovechado al máximo por el joven. Y así fue creciendo y rehabilitándose a lo largo de estos años en Ilumina. Estuvo un tiempo en estimulación visual conmigo. Llegó el momento en que dije, ya es todo lo que puede dar, ya no puedo, ya no, ya lo más que trabaje, ya no va a haber una evolución. Hasta aquí llegamos. Pero si ustedes, bueno, yo siempre cuando doy de alta a alguien, siempre les digo, si ustedes empiezan a notar que el niño ya no realiza alguna actividad, tráiganlo otra vez, le hacemos una evaluación y vemos y retomamos de ser necesario. Afortunadamente en este caso no hubo necesidad de retomar. El chico pudo realizar sus actividades sin problemas. Y pues ya en junio en julio, mejor dicho, de 2021 entró
a la prepa 2 de la UNAM. Hizo su examen y se quedó. Entonces, imagínate, claro, con uno como maestra que lo vio desde chiquitito y saber que ahora ya está en prepa y que seguramente va a llegar a la universidad y que seguramente va a hacer una maestría, pues es un súper orgullo, ¿no? Y ahí es cuando dice, ya no soy tan joven, ¿no? este, eh, no, digo, lo conocí súper chiquitito, él ya es un jovencito, ya va en prepa y dices, "Oh, ya, ¿cómo han pasado los años? No cabe duda que ya no soy joven, pero el fruto de esos años de esfuerzo, tanto de la mamá como de nosotros como equipo de Ilumina, valió la pena, ¿no? No fueron horas perdidas, no fue un alumno más, no fue pues, ay, si aprende bien. No, de verdad es un gran orgullo que haber sido su maestra, haber sido parte de ese desarrollo en su vida, ha sido todo un orgullo. Insisto, la mamá muy dedicada. Ella platicaba, ¿no? Que de repente se tenía que echar sus rounds con sus papás, ¿no? Porque los abuelos del niño eran, es que ayúdale, es que tú hazle, es que él no puede, y la mamá, no, o sea, él se puede servir la leche, él se puede servir su guisado, él puede poner la mesa, él puede, y está pudiendo, y ya está en la prepa, ¿no? Entonces sí es bien padre, bien padre, se siente uno súper orgulloso, se siente uno, pues que nuestro trabajo valió la pena. Por supuesto, claro que sí. Sí, ahí es cuando se ven los resultados, ¿no? Exactamente. Qué Y es bonito. bien padre, Sí, qué bien bonito. padre. Pues es Así. hermosa la labor que hace Ceci, tanto tú en Gracias, lo personal como Ilumina en sí. La verdad, mis respetos. Muy gracias. admirable, muy loable. Ojalá existieran a lo largo de la República Mexicana, de Latinoamérica, mucho más lugares así, porque vaya que hacen falta. Pero lo bueno es que Sí. ustedes pueden extenderse y tengo entendido que también están atendiendo a distancia, ¿verdad? Sí, desde que inició la pandemia, estamos pues trabajando a distancia. Bueno, desde antes de la pandemia hay niños que vienen del interior de la República, ¿no? Nosotros le llamamos que son nuestros beneficiarios foráneos y que cuando vienen a citas a la Ciudad de México, ¿no? Porque el que no está en el Conde Valenciano, el que no está en el Hospital de la Ceguera, vienen así a diferentes hospitales relacionados con la oftalmología. Cuando vienen a esas citas, nos llaman por teléfono y nos dicen, no puedes atender al pequeño. Ah, sí, claro, ¿no? Entonces vienen y se les dan estrategias, se les dan, pues algunas ayudas para que durante el tiempo que estén en su lugar de origen, en el lugar donde viven, puedan realizar esas actividades, ¿no? Y vienen, no sé, a lo mejor cada 6 meses aquí a la Ciudad de México y nosotros los evaluamos en ese momento, ¿no? Entonces, siempre hemos trabajado, digamos que a cierta distancia o en ocasiones algunas maestras han ido al interior de la República a dar un taller de sensibilización a chicos. Había un chico que venía de Chiapas, me parece, y entonces pues requerían que la maestra, una de las maestras de inclusión, fuera allá a dar un taller de sensibilización, ¿no? Y como todavía no estaba aquí todo lo de toda esta parte del Zoom y del Meet y de todas estas cosas, pues se iba de manera presencial. Ahora ya es como más fácil, ¿no? Claro. Se hacían esos pequeños viajes, ¿no? Pero pues a partir de esta situación de la pandemia, pues nos tuvimos que resguardar todos en casa, pero no podemos dejar de trabajar, ¿no? Teníamos que seguir haciendo nuestra labor. Y entonces empezamos a dar talleres a través de las plataformas o a través de videollamadas, hacer algunas sesiones con los chicos, ¿no? Para que no dejaran de tomar su rehabilitación, para que seguirles dando un acompañamiento, pero
a distancia, ¿no? Entonces, a partir de hace 2 años que inició esta pandemia, pues nos hemos visto en la necesidad de trabajar así. En este momento, la idea es que ya empecemos a ir de manera híbrida, de empezar a trabajar de manera híbrida en Ilumina. Nosotros vamos a empezar ya a ir a trabajo presencial solo martes y jueves a Ilumina. Ya van a empezar a ir los chicos, las familias han decidido que vamos a seguir trabajando con ellas de manera virtual, pues por miedo al virus. Hay otros que son foráneos, ¿no? El que no viene de Guerrero, el que no viene de Guanajuato, el que no viene de, no sé, de Chiapas, te decía yo, algunos, van a seguir conectándose con nosotros a través de las plataformas para poder seguir llevando a cabo esta rehabilitación así a distancia. Perfecto. Qué maravilla. Así es. Pues ha sido riquísimo platicar contigo, Gracias. Ceci. Yo creo que también los ejemplos que nos has dado han ayudado a aclarar y a tener un mejor concepto y entender esto mucho mejor. Ha sido muy rico todo esto, te lo Gracias. agradezco muchísimo. Y no sé si quieras compartir algunos datos de contacto para aquellos papás que nos llegan a escuchar, que estén interesados en este apoyo, en este acompañamiento terapéutico y de rehabilitación. Sí, bueno, pues tenemos nuestra página en internet que es www.ilumina.mx. Nos encuentran también por Facebook y como Ilumina, Ceguera y Baja Visión. Y también tenemos un correo de contacto que es es info@ilumina.mx. Ahí se les da informes para que puedan contactarnos. Y pues a mí también me dio mucho gusto estar aquí contigo esta tarde. Me encanta hablar del tema. Yo me quedaría aquí hablando por horas acerca del tema. Es algo que me apasiona mucho. Me encanta mi trabajo. Amo lo que hago. Y pues sí, me apasiona tanto que yo podría seguirme aquí las horas y horas y horas platicando contigo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por todo lo que nos aportaste, nos compartiste. La verdad es información muy, muy valiosa para aquellas personas que les haya gustado lo que hoy se compartió. Les invito a darle like a este video y a suscribirse al canal y compartir esta información también para que llegue a muchas, muchas personas, porque esto es aún muy desconocido para tantos, ¿no? Y es algo que realmente se requiere. La baja visión es mucho más común de lo que uno cree. Sí, digamos que de cada 7 u 8 personas con discapacidad visual, 6 tienen baja visión, ¿no? Y de repente para los papitos es angustiante cuando saben que su hijo tiene una discapacidad visual, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y de repente no existen como un directorio de instituciones donde se les pueda apoyar. Entonces, pues sí, como bien dices tú, compartan esta entrevista con quien lo necesite, porque siempre va a ser mucha ayuda para esa persona con baja visión. Sí, sí, absolutamente. Así. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Ceci. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, tú también.